ingeniero Carlos Herrera, director de la Facultad de Ingeniería de la Universidad La Salle. Ingeniero, buenas tardes. Muy buenas tardes, estimada Ana, estimado Javier, qué gusto saludarlos. Oye, ya tuviste oportunidad porque es un documento muy grande y entiendo que será en dos partes, ¿no? Hoy decía Claudia Sheinbaum, porque le estaban diciendo, oiga, ¿y eso es todo? Y dice, no, la investigación del origen, la investigación de raíz será después. Pero de este primer peritaje, ¿qué opinión tienen en la facultad? Mira, son tres fases. La primera fase ya la conocíamos, fue donde se empezó a hablar de los que ahora son famosos, los pernos Nelson. La segunda fase, que sí es un dictamen extenso, son cerca de 190 páginas. La intención de la fase 2, que fue el documento que se entregó ayer, fue determinar la causa inmediata, lo que se llama el mecanismo de falla. Ese es el documento de la fase 2. Vendrá la fase 3, que lo que busca es determinar la causa raíz. Difícilmente lo que se ha dicho hasta ahora de cuestiones de la soldadura, cuestiones de los pernos, va a cambiar la causa raíz, pero eso es lo que vamos a conocer después, es lo que en el ¿Qué documento... significa? Quiero entender, pero no quiero interpretar. ¿Qué significa causa raíz? La causa raíz va a ser, finalmente van a profundizar en lo que ya se tiene como el mecanismo de falla, la causa inmediata del colapso, que en un momento la podremos comentar, pero en la fase 3 lo que va a pasar es que se va a detallar la información sobre los factores que contribuyeron al colapso, saber cuáles sí realmente contribuyeron, cuáles no, en qué proporción, la línea de tiempo, etcétera. A eso se refiere la causa raíz. Ahora, la causa inmediata es lo que sucedió en ese tramo de la línea 12, en ese momento. Es correcto, es correcto. Si me permites rescatar un párrafo del documento de ayer donde habla prácticamente del mecanismo de falla, textualmente dice, los resultados de los análisis indicaron que el colapso ocurrió como resultado del pandeo de las vigas, facilitada por la falta de pernos funcionales. Como resultado, la estructura compuesta estaba operando como dos vigas paralelas independientes. Las fallas, elementos que contribuyeron a las fallas, son pernos con soldaduras deficientes, pernos faltantes y pernos mal colocados. Dicho en otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Son los pernos Nelson que ya se había platicado en ocasión anterior. Esos pernos, lo que hacen, nosotros tenemos una viga de concreto y una viga de acero, y lo que hacen los pernos Nelson al atravesar las dos vigas es transmitir lo que en ingeniería llamamos la fuerza cortante, de manera que tanto el concreto como el acero trabajen juntos, pero cuando esos pernos no están, cuando la soldadura es deficiente, dejan de trabajar juntos, las dos vigas, el concreto y el acero, trabajan independientemente, que no es como se diseñó, y de ahí viene el mecanismo de falla. Eso, adelantándome un poco, porque esto digamos que es el diagnóstico. Ya no sé si a partir de ese diagnóstico, y sobre todo cuando se hable de las causas de raíz, amerite, ¿tú crees, Carlos, que esto deberá ameritar una investigación de por qué había poquitos pernos, por qué estaban en el lugar equivocado o por qué se construyó de esa manera ese tramo? Pues bien, esto pone de relieve que no siempre se construye como se diseña. Seguramente el diseño estructural de la línea 12, del tramo elevado y el tramo superficial, es adecuado. Sin embargo, el proceso de supervisión, el proceso de construcción, las calidades de los materiales no fue adecuado. Estos pernos debieron haberse colocado desde el momento que se prefabrican. Sin embargo, parece ser que se colocaron en la misma obra. Hay un tramo del mismo documento que así lo deja ver. Dice, se identificaron daños por impacto que se rellenaron con concreto y que son consistentes con los causados con un martillo neumático.
Esto indica que los orificios que se usaron para tener acceso a las vigas de acero para soldar los pernos se hicieron después de que se colocaron las losas de concreto precolado sobre la parte superior de las vigas de acero. El error está en el sistema constructivo que se siguió. Incluso dentro del mismo dictamen, además de que habla de las soldaduras deficientes que no cumplen con estándares internacionales de la AWS, que es la Sociedad Americana de la Soldadura, hay unos tubitos que se llaman ferrules que sirven son los soportes para colocar estos pernos Nelson. Esos debieron haberse retirado, sin embargo, se dejaron ahí. Sí es un... Ahora, considera... Ahí tengo una duda. Ajá. Entonces, la omisión es, en el proyecto de inicio recomendaron estos pernos que debían de ser, o desde ahí se equivocaron, o fue a la hora de ejecutar. Seguramente están desde el origen, desde que se diseñó la línea 12, están especificados los pernos, cuál es la separación que debe existir entre uno y otro, pero lo que decía yo, no siempre se construye como se diseña. Seguramente están especificados, pero al momento de ejecutar la obra, al momento de construir, no se siguieron las especificaciones del diseñador y la supervisión también pudo haber sido deficiente. Desde que se registró esta tragedia que costó tantas vidas, 26 personas muertas y personas que quedaron lesionadas, incluso lesionadas de por vida, es una verdadera tragedia todo esto. Y desde entonces, pues la interrogante que queda en el ambiente, Carlos, es no solo por qué, no solo qué fue lo que hace que se rompa una estructura de ese tamaño. Para quienes no sabemos de ingeniería, pensarías que es eterna, ¿no? Y no solo por qué se reventó, por qué se derrumbó el metro o el paso elevado, sino quién fue. Y estas dos cuestiones, ¿no? Si fue una decisión política, si fue una decisión presupuestal, si fue una decisión al momento, en fin, ¿no? Puede haber muchos argumentos. ¿Tú crees que debemos de escarbar en eso? Bien. Antes, creo que tenemos que tener claro que no hay ninguna obra que tenga una probabilidad de falla nula. Una estructura de uso común, la probabilidad de falla se estima que es de 1 por 10 a la menos 5, más o menos como 0.001%. La probabilidad de falla de una estructura como el metro es aún menor. Si lo quieres comparar, por ejemplo, con la probabilidad de morir en un accidente de auto, la probabilidad es 10 veces mayor que la probabilidad de que falle una estructura de uso común. Sin embargo, aquí lo que estamos viendo y lo que tenemos que tener presente es que la buena ingeniería, la ingeniería civil, la construcción de la que depende la vida y la seguridad de las personas, no puede depender de decisiones políticas, ni de adelantar tiempos, ni de reducir costos. Dejemos de que la buena ingeniería es buena, bonita y barata. La buena ingeniería tiene que estar sujeta a elementos de calidad, a tiempos y a calidad. Pues mira, estás dando un argumento clarísimo y que aplica a las prisas políticas. Y lo estamos viviendo en este momento, con muchas obras de infraestructura. La otra incertidumbre que puede haber, Carlos, si este peritaje, si esta investigación se hizo en ese tramo, ¿qué garantía tenemos de que podemos subirnos al metro con plena seguridad? En el caso particular de la línea 12, pues sí se tendrá que revisar todo el tramo elevado, revisar el proceso constructivo contra lo que se diseñó. ¿Se puede? ¿Cómo puedes saber lo que hay adentro? Por las fallas, por las deflexiones, por el comportamiento que está teniendo. O sea, sí es posible. El Colegio de Ingenieros de tus colegas hicieron una revisión que al parecer no gustó mucho. No me refiero a los ingenieros, sino que no gustó mucho en la administración por lo pronto de la Ciudad de México. No hubo mucho eco de lo que hicieron tus colegas. Entonces, ¿sí es posible garantizar las condiciones de seguridad de la línea 12? Mira, quien estuvo en ese comité por parte del Colegio de Ingenieros Civiles de México son estupendos estructuristas reconocidos, Sergio Alcocer, Bernardo Gómez. Fue una revisión, un dictamen muy bien hecho, muy profesional.
y conozco la trayectoria de todos ellos. En el mismo dictamen entregado ayer hay un párrafo importante y dice así: se identificó deflexión descendente significativa a partir de una inspección en video realizada por drones en diciembre de 2019. Ahí cabe preguntar, si ya se sabía desde 2019 y existe eso, ¿por qué no se atendió? Claro. No sé si me... Ahora, respondiendo a tu pregunta, la estabilidad de la línea 12, el tramo elevado, tendrá que revisarse detalladamente, hacer la inspección visual que ya se hizo, hacer revisiones del concreto, del acero, de las soldaduras. Del tramo subterráneo ya existe, ya se ha comentado que no está sujeto a daño o colapso. Sí se han detectado filtraciones, hay fallas en el drenaje, la falla en el drenaje ha afectado el balasto es la piedrita esta que está alrededor de las vías, y con ello pues se afecta la base de las vías y se ha sugerido sustituir las vías en 7 curvas. Es decir, el tramo... ¿Se sabe algo de los trenes? Porque ha habido muchísima polémica respecto al peso de los vagones, a si fue la decisión correcta. Esas son las decisiones políticas a las que hacía referencia. Inicialmente, las curvas de diseño eran diferentes, los trenes eran diferentes. En el mismo dictamen se habla de que los componentes de la vía y las instalaciones, el balasto, los durmientes, los rieles, las uniones, el cableado, la línea aérea, la catenaria, se encontraban en buenas condiciones generales. Eso habría que cuestionárselos. No sé si se trate de un deslinde de responsabilidades, pero seguramente había ya sobrecarga por aumento en el espesor en el balasto, porque en cada renivelación que se lleva a cabo se va agregando material. Son otros, ese párrafo se habría que pues, ver si se trata de un deslinde de responsabilidades o efectivamente se encontraban en buenas condiciones de uso. Pues Carlos, creo que esto, mira, es importante y le hemos dado seguimiento, ha pasado muchísimo tiempo, se van amontonando las situaciones, el terremoto, las desgracias, las declaraciones políticas, en fin, pero sí o sí es importante. Hay millones de personas que probablemente tienen una voz muy delgadita para ser escuchados, que son trabajadoras y trabajadores que todas las noches tienen que subirse con miedo al metro, no solo porque los van a asaltar o manosear o lo que sea, sino porque se puedan registrar tragedias como esta. Esperemos que todo esto supere la discusión política, la discusión electoral y se convierta en un diagnóstico que permita dar seguridad a las personas. Es correcto. Y mira, estimado Javier, en una obra tan grande como el metro, hay muchas manos. Desde el que calcula, desde el que hace cálculo de diseño estructural, normalmente es un grupo grande de estructuristas que hacen la propuesta y un diseñador en jefe. Después del diseñador en jefe, pasa al constructor, hay un director responsable de obra, hay corresponsables en seguridad estructural, está el supervisor, están los laboratorios, hay muchas manos. Ojalá que las responsabilidades queden en donde deben quedar y no sea al trabajador que estuvo laborando de 8 de la mañana a 6 de la tarde y a él se le cargue completamente la responsabilidad. Veremos qué es lo que sucede. Creo que todavía tendrán que pasar un par de semanas más, no lo sé, para conocer este otro documento, ¿no? ¿Cómo le dicen? La falla raíz. La falla raíz o RCA por sus siglas en inglés. Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo y te vamos a molestar porque también hay muchas y muy buenas historias respecto a la ingeniería civil en México. Así es. Que también hay que contar toda esa parte. Así Muchísimas gracias, Carlos. Un gusto, que tengan muy buena tarde. Gracias. Es Carlos Herrera. Pues sí, la verdad es que allí en la Facultad de Ingeniería le han dado muchísimo seguimiento.